Tengo 42 años, y hay cosas que uno no debería tener que descubrir al salir del hospital. Cosas como que la cerradura de tu casa ya no es la misma, que tus muebles ya no están, que alguien tomó decisiones sobre lo que era tuyo mientras tú estabas en una cama sin poder hacer nada al respecto. Llevo semanas procesando esto, contándoselo a la poca gente de confianza que tengo. Y la reacción de todos es la misma, un silencio de varios segundos seguido de un ¿cómo?, que no es una pregunta sino un sonido involuntario de incredulidad. Así que lo voy a escribir todo, desde el principio, sin saltarme nada. Porque si no pongo el contexto completo, la historia no tiene sentido. Y créanme que cuando escuchen el contexto completo van a entender por qué tardé semanas en poder contarlo. Necesito perspectiva externa porque las personas que conozco o son parte de esa familia, o son tan cercanas a mí que no pueden ser objetivas. Así que aquí estoy. Cuéntenme si estoy exagerando. Mi nombre, para esta historia, es Felipe. Tengo 42 años. Trabajo como supervisor de almacén en una empresa de distribución de materiales de construcción en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Llevo 11 años en esa empresa. Entré como auxiliar de inventarios y fui subiendo de a poco. No es el trabajo más glamoroso del mundo, pero es estable. Está bien pagado para lo que es, y tengo el orgullo de que el área que superviso funciona. Soy ordenado, soy puntual, soy de los que revisan 2 veces antes de firmar algo. Eso es importante que lo sepan, porque lo que me hicieron fue precisamente aprovechar ese carácter para asumir que yo iba a seguir los pasos esperados y que no iba a ver lo que hacían mientras yo no podía mirar. Vivo, o vivía, en Tlalnepantla, Estado de México. Zona metropolitana, colonia clase media, el tipo de barrio donde los vecinos se conocen de vista y hay una ferretería, una farmacia y 3 taquerías en el mismo radio de 3 cuadras. Normal. Ordinario, lo que yo quería. Mientras tanto, mi abogado había presentado una notificación formal ante el Registro Público de la Propiedad, señalando mi condición de cotitular hipotecario y solicitando que ninguna escrituración del inmueble se procesara sin mi participación. El banco emitió un oficio ratificando la vigencia del crédito y la doble titularidad. Los compradores, el matrimonio, fueron notificados por su propio representante legal de que la operación tenía un impedimento legal y que su anticipo debía serles devuelto. Solicitaron $80,000 de anticipo más aproximadamente 15,000 pesos en gastos notariales y de gestión que habían realizado de buena fe. Dolores enfrentaba una deuda de 95,000 pesos con personas completamente ajenas a este drama familiar. 3 semanas después. Esto es cómo terminó. Al menos esta parte de la historia. El proceso sucesorio que yo tenía en curso llegó a resolución ante el juzgado familiar. El juez reconoció mis derechos como cónyuge sobreviviente sobre una porción proporcional del inmueble, fundamentado en los años de convivencia documentados, el crédito hipotecario conjunto y las aportaciones mensuales que yo había hecho al pago del crédito durante los años previos al fallecimiento de Claudia. Esa determinación quedó en un documento formal. Dolores recibió su parte como heredera directa de Claudia. Nadie le quitó lo que legalmente le correspondía, pero tampoco pudo hacer valer que el inmueble completo era suyo para disponer como quisiera. El departamento se vendió, no al matrimonio del anticipo, que ya había recuperado su dinero de Dolores, sino a través de un proceso de venta formal acordado entre las partes una vez claros los porcentajes. Yo recibí la parte que me correspondía. Dolores recibió la suya, con el descuento de lo que tuvo que pagarle al matrimonio y los gastos legales que generó su decisión de actuar sola durante mis 18 días de hospital. No fue lo que yo hubiera elegido. Lo que yo hubiera elegido era quedarme en el departamento donde había vivido con Claudia, terminar el proceso sucesorio sin dramas y conservar algo de lo que habíamos construido juntos. Eso ya no fue posible. No porque el proceso legal no funcionara, sino porque el daño que Dolores causó en esas 3 semanas fue suficiente para que yo ya no pudiera entrar a ese departamento sin sentir algo que no quiero sentir cada vez que llego a casa después del trabajo. Es jueves.
Llevo 3 semanas en un departamento nuevo, más chico, en una colonia diferente. Las plantas de Claudia, las que estaban en el jardín de atrás y que Dolores no tocó porque estaban en un rincón que quizás no vio, están en el balcón del nuevo lugar. No sé si van a aguantar sin tierra de jardín, pero las estoy regando y por ahora están bien. Con Dolores no hemos vuelto a hablar desde la llamada del miércoles. No veo que eso cambie. Con Ernesto hablo seguido. Me manda mensajes de cosas cotidianas. A veces vamos a comer. Es lo más cercano que tengo de la familia de Claudia, y en los peores momentos de todo esto fue el único que actuó como persona sin que yo se lo pidiera. ¿Hice bien en no ceder? ¿Hubieran aguantado, intentado mantener la paz, dado algo para que terminara antes? Yo no pude. No después de las cajas con mi nombre en la banqueta. No después de haber salido 18 días del hospital y encontrarme sin llave de mi propia casa. Hay cosas que uno no puede ignorar, aunque tenga todas las razones del mundo para intentarlo. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Mi esposa, Claudia, murió hace 8 meses. Tenía 39 años. Cáncer de ovario, diagnosticado en etapa 3, avanzó a pesar del tratamiento. Estuvimos juntos 12 años, casados 8. No tuvimos hijos, no porque no quisiéramos, sino porque la vida no se organizó así, y luego llegó la enfermedad y los planes cambiaron. No voy a extenderme mucho en esto porque si empiezo no termino, y no es el centro de esta historia, aunque sí es el suelo sobre el que todo lo demás ocurrió. Claudia era la persona con más cabeza para las cosas prácticas que yo haya conocido. Organizada, directa, sin drama. Sigue siendo irónico que el mayor drama de mi vida adulta empezó después de que ella ya no estaba para manejarlo. La casa donde vivíamos la compramos juntos hace 6 años. Un departamento en planta baja con jardín chico en la parte de atrás, que era lo que Claudia quería desde que empezamos a buscar. Pagamos enganche entre los dos, con ahorros de ambos. El crédito hipotecario quedó a nombre de Claudia, únicamente porque en ese momento yo estaba en un cambio de trabajo, y mi historial crediticio no era el más limpio. Era un detalle que sabíamos que había que corregir eventualmente, pero que uno va postergando cuando la vida cotidiana funciona. No lo corregimos. Claudia murió y el departamento seguía a su nombre. Después de que ella murió, yo me quedé en el departamento. Era mi casa. 12 años de vida juntos estaban en esas paredes. Las plantas que Claudia cultivaba en el jardín de atrás seguían ahí. Yo seguía durmiendo de mi lado de la cama, porque no había encontrado ni la razón, ni la energía para cambiar ese hábito. Inicié el proceso de sucesión hereditaria con un abogado, que es el trámite para que los bienes de una persona fallecida pasen legalmente a sus herederos. Como cónyuge sobreviviente, yo tenía derechos reconocidos en ese proceso. Mi abogado me explicó que era un trámite de varios meses, pero sin complicaciones mayores, dado que no había hijos, no había deudas relevantes y los documentos estaban en orden. Avancé a ese ritmo. Lo que no calculé bien, porque en duelo uno no calcula bien muchas cosas, era a Dolores. Dolores tiene 64 años y es, o era, la mamá de Claudia. Enviudó hace 15 años. Vive sola en una colonia a unos 20 minutos de donde yo vivía. Desde el primer día que Claudia me presentó como su novio, hace 12 años, Dolores dejó perfectamente claro, sin decirlo nunca con esas palabras, que yo no era exactamente lo que ella tenía en mente para su hija. No era del ambiente que ella conocía, no tenía carrera universitaria, trabajaba en almacén. Los comentarios eran sutiles pero consistentes a lo largo de los años. Y Felipe sigue en lo mismo, cuando alguien preguntaba de mi trabajo. «Qué bien que tú tienes tu carrera, Claudia». Porque uno nunca sabe cómo se ponen las cosas. Ese tipo de frases. Nunca un insulto directo, nunca una confrontación abierta. Solo el goteo constante de alguien que quiere que tú sepas que no llegas al estándar, aunque no te lo diga de frente. Durante 12 años aprendí a convivir con Dolores en las dosis mínimas que la situación requería. Navidades, cumpleaños, alguna comida dominical cuando no había pretexto para cancelar.
Claudia lo sabía y lo manejaba con la habilidad que tenía para todo lo humano. Me decía, mi mamá es así, no lo tomes como algo personal contra ti, así es ella con todo. Yo no lo tomaba personal porque Claudia Arecia ahí era el amortiguador. Cuando Claudia ya no estuvo, el amortiguador desapareció. En los primeros meses después del fallecimiento, Dolores llegó al departamento varias veces diciendo que quería llevarse cosas de Claudia. Yo la dejé entrar siempre. Le di la ropa que me pidió, fotos de infancia, adornos, libros. Me parecía correcto y humano. Era su mamá y estaba de duelo igual que yo. Lo que sí noté, aunque en ese momento no le di el peso que tenía, era que en cada visita Dolores preguntaba sobre el departamento. Que si ya había hablado con abogado. Que si el proceso sucesorio iba avanzando. Que si yo tenía pensado quedarme ahí mucho tiempo. O si eventualmente iba a buscar algo más adecuado para una sola persona. Yo respondía con honestidad porque no tenía razón para no hacerlo. Que sí, que estaba con abogado, que el proceso tardaba, que no tenía planes de moverme. Hoy veo esas conversaciones con otros ojos. 4 meses después de que Claudia murió, me dio apendicitis. Empezó un miércoles con un dolor abdominal que yo atribuía a algo que había comido y aguanté 2 días sin ir al médico, que es exactamente lo que uno no debe hacer con ese dolor. Cuando finalmente fui a urgencias el viernes, la apendicitis ya había derivado en peritonitis. Me operaron de emergencia esa misma noche. Y luego las complicaciones, una infección postoperatoria, fiebre que tardó días en ceder, ajuste de antibióticos, más días de observación. En total, 18 días hospitalizado. 18 días sin poder salir, sin poder estar en mi casa, sin poder hacer nada excepto recuperarme. Ernesto, el hermano menor de Claudia, que tiene 35 años y trabaja en una empresa de seguros, fue a verme al hospital varias veces durante esas 3 semanas. Me llevaba comida decente porque la del hospital es lo que es. Me actualizaba de lo que pasaba afuera. Me hacía compañía cuando me sentía peor. Es una buena persona, siempre lo fue. La diferencia de carácter con su mamá es suficientemente grande como para que uno se pregunte cómo crecieron en la misma casa. Dolores no fue al hospital en ningún momento de esas 18 noches. No voy a decir que la esperaba, pero lo noté. Lo que Ernesto no sabía, y yo tampoco, era lo que Dolores estaba haciendo durante esas 18 noches que yo estaba internado. Salí de alta un martes en la mañana, con una bolsa chica que era todo lo que tenía en el hospital, ropa, cargador del celular, los documentos de alta médica. Tomé un taxi porque Ernesto ese día tenía compromisos de trabajo, y yo le dije que no era necesario que se tomara el día. El trayecto duró 40 minutos por el tráfico de la mañana. Llegué al departamento, me bajé con mi bolsa, caminé hasta la entrada. Metí la llave. No entró. Me quedé parado unos segundos procesando eso. Pensé que quizás estaba demasiado débil todavía, que no estaba metiendo la llave bien. Lo intenté de nuevo con más cuidado. Nada. Probé la llave de la reja exterior. Tampoco. Las cerraduras eran físicamente diferentes a las que yo conocía. Las habían cambiado. Timbre. Nadie contestó. Marqué a Ernesto. Mientras esperaba que contestara, vi las cajas. A un lado de la reja, apiladas ordenadamente, había 6 cajas de cartón medianas, con mi nombre escrito con marcador negro en la parte de arriba de cada una. Mi nombre y el contenido. Ropa Felipe. Documentos Felipe. Varios Felipe. Las fotos de Claudia y yo de nuestra boda estaban en la caja de varios. Las herramientas del jardín en otra. Mis libros en otra. Meticulosamente empacado. Etiquetado. Dejado afuera. Alguien había entrado a mi casa durante mis 18 días de hospital, empacado todas mis pertenencias, y las había dejado en la banqueta con mi nombre encima. Llamé a Dolores. Contestó al tercer tono.
con una voz completamente tranquila. Me dijo: Felipe, esa propiedad era de mi hija, y Claudia era mi hija, y sus bienes me corresponden a mí como su mamá. Ya tienes tus cosas ahí afuera. Si necesitas más tiempo para recogerlas, avísame. Te doy hasta el viernes. No dije nada. Colgué. Llamé a Ernesto. Ernesto llegó en 20 minutos. Cuando vio las cajas y vio mi cara, entendió todo sin que yo dijera una palabra. Lo primero que dijo fue: ¿qué tú hizo? Y eso fue todo lo que dijo por varios minutos. Le conté la llamada. Ernesto me dijo que él no tenía ni idea de que su mamá estuviera haciendo esto, que sabía que ella había hablado de la situación del departamento en conversaciones generales, pero que nunca pensó que fuera a actuar de esta forma mientras yo estaba en el hospital, que a él tampoco le había dicho nada. Pandilla de decisiones unilaterales, ¿verdad? Llamé a mi abogado desde la banqueta. Le expliqué lo que había encontrado. Me dijo que esa noche me fuera a otro lugar y que al día siguiente nos reuniéramos para revisar qué había pasado exactamente. No intentara entrar por la fuerza porque eso podía complicar la posición legal. Esa noche dormí en casa de Ernesto. Al día siguiente, en la oficina de mi abogado, fue cuando salió el dato que lo cambió todo. 6 meses antes de que Claudia falleciera, cuando ella todavía estaba viva aunque ya enferma, y el gasto médico empezaba a pesar, habíamos tramitado una refinanciación del crédito hipotecario del departamento en el banco. El objetivo era bajar la tasa de interés y reorganizar los pagos. En ese trámite, el banco nos pidió que yo entrara como cotitular del crédito para mejorar el perfil de la solicitud, dado el historial crediticio de Claudia, que para ese momento ya tenía algunas cuentas descuidadas por el contexto médico. Firmé los documentos junto con Claudia. El crédito quedó a nombre de los dos. Yo pagaba la hipoteca mensualmente desde entonces. Mi abogado me miró y me preguntó si tenía ese contrato. Lo tenía. Estaba en la caja etiquetada como Documentos Felipe, que Dolores había dejado en la banqueta con mi nombre encima. Irónicamente, ella misma había guardado la evidencia que la iba a frenar. Me dijo: Felipe, mientras exista ese crédito hipotecario activo con usted como cotitular, ninguna transacción de ese inmueble puede procesarse legalmente sin su autorización y sin liquidar el crédito primero. Lo que sea que haya firmado su suegra con cualquier comprador, no tiene validez sin ese paso. El banco es el primero que va a bloquear cualquier escrituración. Silencio de varios segundos de mi parte. Mi abogado continuó: necesitamos ir al banco hoy mismo, porque si hay un comprador que ya dio anticipo, esa persona tiene un problema que no es su culpa. Sorprendente, ¿verdad? 3 días después de salir del hospital, mi abogado y yo fuimos a la sucursal bancaria donde estaba registrado el crédito hipotecario. El ejecutivo que nos atendió se llamaba Licenciado Vargas, un señor de unos 45 años con el tipo de calma profesional que viene de haber visto demasiadas situaciones inusuales para que ya algo le mueva el piso. Explicamos la situación desde el principio. El licenciado Vargas escuchó sin interrumpir. Consultó el expediente en el sistema, revisó los documentos que yo llevé, y luego nos informó lo siguiente. El crédito hipotecario estaba vigente y al corriente en sus pagos. Yo figuraba como cotitular junto con el nombre de Claudia, quien había fallecido. Condición que debía notificarse formalmente al banco, pero que no cambiaba la vigencia del crédito. El saldo restante era de aproximadamente 380,000 pesos. Ninguna notificación de venta ni solicitud de liberación de hipoteca había llegado a la institución. Le pregunté directamente: ¿puede alguien escriturar ese inmueble a nombre de otra persona sin que el banco lo sepa y sin que yo firme? El licenciado Vargas respondió sin dudar: no. Cualquier notaría competente revisará el registro público de la propiedad antes de proceder con cualquier escrituración. La hipoteca activa aparece ahí. Si alguien intentó proceder sin verificar ese paso, está en una situación muy complicada. Salimos del banco y mi abogado me dijo que necesitábamos saber quién era el comprador y cuánto había adelantado.
Esa misma tarde, Ernesto llamó a Dolores con el pretexto de una conversación familiar, sin revelar que me estaba manteniendo informado. Dolores, sin sospechar nada, le contó que había firmado una promesa de compraventa con un matrimonio que buscaba departamento en la zona, que les había pedido 80,000 pesos de anticipo, que la escrituración estaba prevista en 3 semanas. 80,000 pesos, ya cobrados, por un inmueble que no podía vender sola. Ernesto me llamó al colgar con ella y me dijo: «Felipe, creo que mi mamá no tiene idea del problema en que está metida». Le cayó el 20 unos días después, cuando su propio abogado le explicó la situación completa. La hipoteca activa, mi cotitularidad, la imposibilidad de escriturar sin mi firma y sin liquidar el crédito, y el detalle adicional de que el matrimonio comprador tenía todo el derecho de exigir la devolución de sus 80,000 pesos más los gastos que ya habían hecho con un notario que revisó el expediente y detectó el problema. 1 semana y media después. Dolores intentó varias cosas en esos días. Déjenme contarles las 3 más memorables. La primera. Me llamó directamente un miércoles en la mañana. Mi abogado me había indicado que contestara y grabara si podía, para documentar. La llamada empezó con que quería aclarar las cosas y que había un malentendido. Le pregunté qué parte era el malentendido. La parte donde cambió la cerradura de mi casa mientras yo estaba hospitalizado, o la parte donde empacó mis cosas y las dejó en la banqueta. Pausa larga. Luego me dijo: «Felipe, esa casa era de mi hija. Tú nunca pusiste nada económicamente de peso. ¿Tienes suerte de que no te esté cobrando los años que viviste ahí con ella?» «Lo juro». Eso dijo. Le respondí que su abogado y el mío podían hablar, y colgué. La segunda. Llamó a Ernesto para que mediara conmigo. Ernesto me llamó después de hablar con ella y me dijo, con una paciencia que yo no hubiera tenido en su lugar: «Me pidió que te convenciera de no hacer drama». Le dije que yo no ibas a hacer eso. Para que se hagan una idea del costo personal que esto tuvo para Ernesto. Lleva semanas sin ir a cenar a casa de su mamá. Eso no es poco para alguien que siempre fue muy cercano a ella. La tercera. Llamó a una tía mía, hermana de mi mamá, con quien Dolores había tenido algo de relación en los 12 años que Claudia y yo estuvimos juntos. Mi tía me llamó con toda la buena fe del mundo para decirme que Dolores le había explicado su versión y que quizás lo mejor era que yo buscara otro lugar y le dejara a Dolores resolver lo de la casa. Sin drama, sí. Mi tía me llamó para pedirme que yo cediera el espacio a la persona que me había sacado de mi casa mientras estaba en el hospital. Era así de cliché. Le agradecí a mi tía la intención y le expliqué la situación completa, que Dolores evidentemente no le había mencionado. Mi tía quedó en silencio un buen rato. Luego dijo: «Ay, Felipe, eso no me lo contó». «No, claro que no.